Sobre esta pregunta debemos destacar primero que el codificador describe que se van a reparar no solamente los daños al interés subjetivo, tal como lo teníamos en el Código Civil, sino también que introduce algo novedoso que habla de un interés no reprobado por la norma. Sabemos que desde la evolución que ha tenido la responsabilidad civil, al ser llamado incluso sistema o derecho de reparación de daños, ha habido un cambio en cuanto a los rubros que la jurisprudencia fue aceptando en la reparación. También ha habido cambios en cuanto a los legitimados, por ejemplo, si pensamos en la inconstitucionalidad de 1078 del Código Civil. Hoy el concepto de daños que el 1737 trae el Código Civil y Comercial es la reparación del daño al interés no reprobado por la norma. Ese es el concepto general del daño que va a ser reparado, de aquel daño que el dañador no debe tolerar y puede pedir su reparación. Asimismo, plantea la órbita de los daños en el ámbito patrimonial de aquellos daños no patrimoniales. Dentro de los daños patrimoniales vamos a tener a la indemnización, utiliza el término indemnización para reparar aquellas cuestiones de índole patrimonial, ya sea el daño emergente, el lucro cesante, y expresamente habla del derecho de chance. También introduce, pero ya esto fuera del ámbito patrimonial, otros rubros que se venía discutiendo en la jurisprudencia sobre su autonomía e incluso sobre la existencia, que es los daños en la integridad psicofísica. No nos queda duda entonces a partir de ahora que el daño psicológico es un daño autónomo. Nos habla del daño en el proyecto de vida, relacionado mucho con relación a los derechos personalísimos, revalorizando o protegiendo la dignidad de la persona humana, los daños en la afección al honor, es decir, se hace una descripción de todos aquellos rubros que tienen que ver con la faz no patrimonial, incluso habla de la integridad espiritual. Con relación a otro de los rubros no patrimoniales, que es el daño moral, no ha quedado regulado en la forma que lo teníamos en el 1078, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también desde la amplitud de los legitimados, a partir de lo que yo mencionaba, de los planteos de inconstitucionalidad que se receptaron en la jurisprudencia, y en consecuencia hoy el daño moral lo tenemos regulado para aquellos legitimados activos en el caso de que la víctima falleciera, dice el codificador, o quedara en un gran grado de discapacidad, término también muy criticado, sobre todo en las últimas jornadas de derecho civil que se celebraron en Bahía Blanca, este término de gran discapacidad. Pero no obstante, la discusión sobre el término de gran discapacidad sabemos que ha ampliado los legitimados activos para el supuesto de fallecimiento de la víctima o, como decíamos recién, gran discapacidad. ¿Quiénes pueden reclamar allí el daño moral? No solamente el cónyuge, el conviviente, los ascendientes o los descendientes, sino también el que mantenga un grado familiar o vínculo familiar ostensible, dice el codificador. Es decir, que se amplía pensando en que en el primer supuesto donde el legitimado sea el descendiente, el conviviente o el cónyuge, existe una presunción sobre la existencia de este daño, y en el resto de los legitimados aquel que demuestre, es decir, que acá la presunción ya no es tal, sino que se debe demostrar ese grado de conexidad familiar ostensible. También decíamos recién que el daño moral sufre una crítica profunda en el Código Civil relacionadas con aquellos supuestos donde la víctima, si bien no fallecía, quedaba en un supuesto, por ejemplo, de estado vegetativo. La jurisprudencia ya había receptado la posibilidad de que en el caso de los padres con los hijos pudieran pedir el daño moral, sobre todo la Corte de la provincia de Buenos Aires ha emitido varios fallos al respecto,
extendiendo tanto el daño moral para la propia víctima y para los familiares en el supuesto de que la víctima quedara en un estado de gravedad importante. La crítica de gran discapacidad, como referenciábamos recién, se entiende que va a ser una de las siguientes o posibles proyectos de reforma porque establecer el término gran discapacidad incluso es contrario al ordenamiento constitucional y los tratados internacionales. En consecuencia, si bien es positiva la ampliación de los legitimados pasivos, de los legitimados activos en el daño moral, existe una crítica en la terminología, sobre todo el de gran discapacidad. Hay un reconocimiento y una esfera de los daños en la órbita patrimonial, en la órbita extrapatrimonial y también en la lesión en los derechos personalísimos. Especialmente el codificador previó la lesión a los derechos personalísimos como rubros autónomos, la lesión al honor, la lesión a la dignidad, previendo también una modalidad de reparación a través, por ejemplo, de la publicación de la sentencia, más allá de la reparación dineraria. Otra cuestión importante para destacar que el Código, en cuanto a la reparación del daño, nos habla de una reparación plena. En el artículo 1740 dice que la reparación debe ser plena. Esta modalidad de establecer la reparación también tiene cierta crítica porque hasta ahora la Corte se expedía sobre lo que se denomina la reparación integral. Reparación integral que la Corte describe, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, describe muy bien en el fallo Aquino, donde establecen todos los rubros, tanto de índole patrimonial, es decir, del sujeto comunidad productiva, pero también en cuanto a la índole no patrimonial, en su integridad espiritual, psicofísica, biológica. Y en ese leading case, el fallo Aquino, la Corte menciona que la reparación debe ser integral. Integral quiere decir que justamente se integran todas las esferas de la persona humana y no se escinde al sujeto comunidad de producción del sujeto como persona humana. Esa es la crítica que hoy planteamos en cuanto a el 1740, cuando me habla de la reparación plena. Debemos bregar porque el alcance sea igual a la reparación integral, celebrando en particular la existencia de estos daños, no daños, sino de rubros autónomos que hoy reconoce el Código en cuanto a la reparación.